José, buenos días. ¿Cómo amanecen todos? Hola Carlos, ¿bien o qué? Excelente, muy bien, animados para hoy. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Isa, buenos días. Tienes que activar tu micrófono, Isa. Hola, listo. Buenos días, Isa. Buenos días, José. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por tu participación, Isa. Muy chévere. Muchas gracias, Carlos. Qué rico. Isita, Señor. ¿y por qué no compartes? A ver, practiquemos a ver cómo va la cosa ahí en estos 2 minutos que nos quedan. Listo, entonces me tengo que meter acá abajo, Abajo dice compartir pantalla. compartir O pantalla. sea, abre tu presentación, la tienes abierta, compartes pantalla y ya no, sino que la... Ya, perfecto. A ver, vámonos al Ya se principio. está viendo perfecto. Listo. Entonces vuelvo y te dejo tu pantalla, ¿cierto? Pues, yo no tengo nada. Entonces la dejamos de una vez. De una vez, yo no tengo sino esta narizota, pa. Listo. ¿Cómo es que se hace esto? Sala de espera, ver, admitir todo. Bueno, entró José Enrique, o sea que a José Enrique vamos a hacerlo como anfitrión. A José Enrique. Quique, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo? Entonces soy coanfitrión y dejo entrar la gente. ¿Me llega un mensaje o qué? Vas a notar que te empieza a llegar un mensajito. Hay gente en las arriba te debe llegar un mensaje que hay gente en la sala de espera. Entonces pones a admitir todo, porque es que si no me enloquezco yo aquí. Dale, dale, tranquilo. Además Yo voy estoy a saber. Ve ahí, a ver, practique pues. aquí estoy. Ya, 3 personas han accedido a la sala de espera, ¿no es? No, No les dice. a ver, yo veo. Buenos días. No, Arriba la no te dice 3 personas, 5 personas han accedido, no. no, a mí no me sale eso. Oh, príncipe. Siquiera que ya se sabe todo esto, entonces, admitir todo. Eric tan raro, porque no te sales y te acaba de hacer coanfitrión, hacer hospedador? Bueno, no. No, es porque es un rollo, puedes estar en estos, pero como yo no tengo que hablar nada, tampoco es problema, yo me encargo. Me enseñas en estos días, cuando pase la pandemia. Listo. No, es que como ya sos coanfitrión, te debería aparecer cuando la gente está en sala de espera. Ahí hay otros 4 en sala de espera. ¿No te sale eso? No. Qué raro. Entonces lo que haces es abrir el cajoncito de los participantes abajo. Sí.
Ah, sí, bueno, ahí sí ya me aparecieron, ya los voy a admitir. Entonces, Listo. vos mantenés el cajoncito abierto, mira, ahí entraron dos, Ahí, ¿no? ahí admití a Miriam y a Mónica Lotero. Eso, Ya, listo. listo, ya. Acá estoy. Gracias, Ven, Quique. Quique. No, Isa, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, como siempre hemos sido y hemos querido ser cumplidos. Muy buenos días a todos. Son las 6 de la mañana de este 6 de mayo. Hoy es un día bastante triste para todos, pienso yo. La situación de orden público de este país nos tiene un poquito acorralados y algunos de nosotros asustados y deprimidos. Esperemos que sea lo mejor para todos. También estamos de luto. Nuestro gran amigo y compañero ginecólogo Pablo Cano falleció el día de ayer. Le mandamos un abrazo fraternal y grande a la familia. Esa parte también nos tiene bastante tristes y hacemos fuerza por la doctora Marilena Osorio, que se encuentra aún en cuidado intensivo. Esperamos que salga adelante. Tenemos que cuidarnos y seguir adelante en esta lucha. Hoy retomamos los temas de la ginecología y obstetricia. Tenemos a la doctora Isabel Cristina Arias, que es médica del CES de 1994, anestesióloga de la UPB, y Isa viajó al Canadá, a London, Canadá, con la Universidad de Western Ontario e hizo su fellow en anestesia cardiovascular y neuroanestesia. Isa es un ratón de biblioteca, apasionada del estudio y siempre le ha gustado estar con nosotros en el área de la anestesia obstétrica. Y ha estado estudiando intensamente el tema de la hemorragia obstétrica y hoy ha querido compartir con nosotros el tema de la hemorragia obstétrica desde el estado del arte, es decir, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué deberíamos cambiar. Esas serían tal vez las 3 cosas que yo quisiera de esta conferencia y creo que ella las va a abordar ahí. Tenemos 35, 40 minutos, espacio para discutir. Quisiera que recordaran apagar su micrófono para que la reunión fluya rápidamente y pueden escribir las preguntitas en el chat o también podemos irle dando la palabra al que quiera. Tenemos además una playa de doctores expertos en el tema por aquí que veo, de manera que creo que va a ser una reunión muy interesante. Isa, eres mi gran amiga, agradezco mucho tu participación, estoy feliz de que estés acá con nosotros y yo estoy seguro que estos 60 asistentes también estarán muy felices. Adelante, Isa. José, muchas gracias. Voy a bajar esto. Bueno, entonces, como dice José, es un tema muy interesante porque es donde nos unimos. Cuando tenemos una materna sangrando, nos unimos y tenemos que aportar todo el conocimiento obstétrico que tienen ustedes y todo el conocimiento de reanimación que tenemos nosotros, pero lo tenemos que hacer de una manera organizada para que funcione bien. Y esa es como la idea, ¿cierto? Como armar el equipo con los conocimientos que tiene cada uno del equipo y contarles un poquito, pues, en qué va el manejo transfusional en la hemorragia. Bueno, este es mi conflicto de interés. Yo trabajo para laboratorios Werfen, también trabajo con laboratorios Baxter, pero el contenido de esta charla corresponde a mi producción académica 100%. El objetivo de esta charla es compartir con ustedes, con este grupo, las tendencias mundiales en el manejo del choque hemorrágico y la migración de un cuidado basado en productos a un cuidado basado en la paciente, sin hablar nunca de la cascada de la coagulación, que fue una promesa que yo le hice a José cuando íbamos a empezar esta charla. Y lo primero que les quiero decir es que, no sé, la parte de arriba me tapa parte de la diapositiva, no la alcanza a tapar José, no sé, tengo una duda. Me la tapa solamente a mí. Voy a correr esto. Ahí se está viendo toda la diapositiva, Isa. Muchas gracias, Arturo. Cuando nosotros estudiamos medicina, en 1900, cuando yo estudié obstetricia y estudié cirugía general, y puse este año porque era el año en que yo estaba en la universidad, lo que se usaba en ese momento en el choque hemorrágico era reanimar a los pacientes con altas dosis de cristaloides. Cogíamos a los pacientes y les canalizábamos muchas venas y un interno se pegaba de una bolsa de Ringer y otro interno se pegaba de otra bolsa de Salino
y poníamos cristaloides en dosis locas en una relación de 3:1. Más adelante llegó la reanimación con coloides como el Voluen, que en este momento están mandados a recoger, y obviamente pues con hemoderivados. Eso, y esa es una de las cosas más importantes que voy a decir en esta charla, estaba mal. Primero aprendan en esta frase, la solución salina no es normal sino anormal. Siempre que vayan a reanimar, reanimen con Ringer en general. Los coloides ya no se usan, solamente se usa la albúmina. Y esas dosis de cristaloides que nosotros usábamos en 1993, eso fue como en esa década, eran recomendadas por todos los personas que manejaban choque hemorrágico. El ATLS empezaba con una dosis de carga de 2000 de cristaloides y veíamos las hemorragias y las reemplazábamos 3:1. O sea que si veíamos el liner, en el liner había 3000 centímetros de sangre, pues 3000 centímetros de cristaloides que le poníamos a esas personas, muchas veces incluso les poníamos solución salina anormal. Esta foto que les traigo está pegada en las salas de parto de los quirófanos del Rosario, y es donde está la clasificación del choque, si es leve, moderado o severo, y si pueden ver a mano derecha la cantidad de cristaloides que se debe infundir. Y el concepto número 1 que les traigo en esta charla es que eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer, porque infundirle esa cantidad de cristaloides a un paciente que tiene un choque hemorrágico ha demostrado que produce muchos daños. Eso ya lo sabíamos desde que se hizo el primer curso de colapso materno en el 2007, pero con respecto a los cristaloides, el primer concepto que les quiero dejar: cuando tengan una paciente con una hemorragia grande, decimos, el ATLS bajó la dosis de reanimación a 1000. 1000 está bien, 2000 es mucho, 3000 es demasiado y más de 3000 es peligroso. No se deben poner altos volúmenes de cristaloides en los pacientes. Eso empeora el pronóstico. Nos daría una charla entera para explicar por qué, pero produce daño endotelial, produce coagulopatía dilucional y empeora el pronóstico bajo todo punto de vista en los pacientes. Concepto número 1 en reanimación del choque hemorrágico respecto a los cristaloides: 1000 está bien, 2000 es mucho, 3000 es demasiado y más de 3000 es peligroso. Entonces lo que nos pasa a nosotros es que llega una paciente sangrando al servicio de urgencias, la recibe la médica de urgencias, hay un afán de cogerle muchas venas y ponerle muchos cristaloides en ese momento, y para cuando ese paciente ya llegaba a cirugía, es frecuente que yo encuentre 2 bolsas de 1000 de solución salina anormal colgadas, frías, heladas, pasando en los pacientes. Lo que estamos haciendo es un daño inmenso a esas pacientes. Eso lo pueden revisar para las personas interesadas en este artículo muy bonito de Holanda, donde simplemente cogen a todas las pacientes 1000 pacientes de manera retrospectiva y ven cómo fue la reanimación después de haberle puesto determinada cantidad de cristaloides, y van a encontrar infinidad de artículos al respecto. Entonces, vamos avanzando un poquito, esto es como un cuento, vamos avanzando un poquito en la historia de la coagulopatía del trauma, la coagulopatía aguda del trauma. ¿Y por qué me salto al trauma? Porque muchos de los conceptos de choque hemorrágico son traídos del trauma. Entonces se vio que los pacientes que tienen trauma severo desarrollan una coagulopatía aguda del trauma que es independiente de la coagulopatía que se produce por los cristaloides. Desde el solo mecanismo fisiopatológico del trauma produce una inflamación en el cuerpo que produce una coagulopatía muy importante en los pacientes, y eso fue claramente contextualizado y conceptualizado desde el principio del 2000. Entonces, como se sabía que ya había una coagulopatía en los pacientes de trauma que está directamente relacionada con la severidad del trauma, en la guerra de Irak, en el año 2007, se les ocurrió que si en trauma se ve, si ya sabemos que los cristaloides le hacen daño a los pacientes, porque ese es un concepto que ya tenemos como claro, y ya también sabemos que los pacientes de trauma hacen una coagulopatía que mientras más severo sea el trauma del paciente, mayor es la coagulopatía.
¿por qué no empezamos a reanimar a los pacientes con un paquete de transfusión masiva? ¿Por qué no, en vez de ponerle esos montones de cristaloides, pues le ponemos glóbulos rojos empacados y por ahí derecho le ponemos plasma fresco congelado y por ahí derecho le ponemos plaquetas? Entonces sale el concepto de los paquetes de transfusión masiva que nacieron en Irak en el año 2007, y ustedes podrán concordar conmigo que eso es muy nuevo en la historia de la medicina. Entonces, un paquete de transfusión masiva es un grupo de hemocomponentes que se piden juntos para reanimar pacientes que tienen hemorragias masivas. Los paquetes de transfusión masivas son tantos como instituciones existen en el mundo. Uno muy conocido es 6, 6 y 6, 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de plaquetas que equivalen a una aféresis de plaquetas. Hay paquetes de transfusión masiva de alto radio es que la cantidad de plasma es igual a la cantidad de glóbulos rojos, como el que les acabo de decir, y hay paquetes de transfusión masiva de bajo radio, que es 6 unidades de glóbulos rojos y 3 unidades de plaquetas, o como cada persona lo quiera definir. Entonces, en esta revisión que es muy bonita, donde habla del shock hemorrágico para todos los médicos y ponen las 4 principales causas de shock hemorrágico en Estados Unidos y en el mundo, pues entonces son las que nosotros sabemos, ¿cierto? Son ruptura de aneurisma aorta abdominal, hemorragia obstétrica, hemorragia por úlcera gástrica y trauma. Y en una revisión general para todos los médicos de choque hemorrágico, pues entonces tenemos este resumen que es muy bonito, donde dicen, donde vamos a ir dejando conceptos que están más o menos aceptados en el año 2021 como el manejo del choque hemorrágico. El primero es que hay que limitar la reanimación. O sea, limitar la reanimación es que el concepto de los 10 internos colgados de 10 bolsas de solución salina para reanimar a los pacientes para llevarlos a 120-80 hace más daño que bien. Hay que hacer coger los accesos venosos, empezar la reanimación con cristaloides, 1000 es bien, 2000 es mucho, 3000 es demasiado y más de 3000 es peligroso para los pacientes. Evitar la hipotermia. Todos los compañeros de medicina fetal, todos los compañeros que están en esta charla que han trabajado conmigo, me han visto persiguiendo pacientes con cobijas. Yo entro a un código rojo en la clínica y lo primero que hago es ponerle al paciente una manta térmica, porque la hipotermia bloquea la cascada, la coagulación de la que no les puedo hablar en todos sus pasos. Entonces los pacientes hay que calentarlos. Y vamos a empezar a ver en todos los algoritmos de choque hemorrágico estas 2 palabritas que son TEC y TEM, que son tromboelastografía y tromboelastometría, como point of care, o sea, estudios que se realizan al lado de la cama del paciente para saber qué está empeorando el choque hemorrágico. Obviamente, si ustedes tienen una paciente con una atonía uterina, entonces la causa del sangrado es la atonía uterina porque el útero está abierto, pero llega un momento en que cuando los pacientes sangran muchos, adicional al fenómeno mecánico que llega al sangrado, que puede ser una fractura de pelvis o puede ser una atonía uterina, esa misma pérdida de sangre produce una coagulopatía que perpetúa el ciclo y empeora el pronóstico de los pacientes. Tenemos que tener equipos de calentador de líquidos que los tenemos en todos los hospitales. Nosotros tenemos en la Clínica del Rosario. También tuve la oportunidad de ir a la IPS, allá también tienen equipos de calentador de clínico. En todas partes hay equipos de calentador de líquidos, sirven mucho si se usan. Y miren que acá tenemos el protocolo de transfusión masiva. La hemorragia es una enfermedad quirúrgica. Nosotros no somos nada sin ustedes. Si el grupo quirúrgico no para la hemorragia, y ese es el saber de ustedes, con los algoritmos bien conocidos por nosotros de las 4T del choque hemorrágico, pues el trabajo de ustedes en ese momento es entrar a parar la hemorragia. Entonces así vamos a poder atender a esos pacientes. Entonces, el concepto número 2 es que los paquetes de transfusión masiva que nacieron en Irak en el 2007 llegaron para quedarse. La relación no está clara, no sabemos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero no sabemos si son mejores los paquetes de transfusión masiva de alto radio, o sea, 6 glóbulos rojos, 6 plasmas y una aféresis. Está claro que se llega a una sobretransfusión y que son muy fáciles de usar, porque
cuando uno enseña choque hemorrágico, uno le dice a la gente, vea, no le ponga 5.000 o 6.000 de cristaloides, que eso esté mal. Si el paciente tiene un sangrado grande, pida un paquete de transfusión masiva, 444, 666, pues eso es muy fácil de usar. Entonces, el concepto de los paquetes de transfusión masiva pues fue maravilloso, ¿cierto? El concepto de los paquetes de transfusión masiva nació en Irak y todo el mundo lo cogió porque es un concepto intuitivamente lógico, o sea, estamos reconstituyendo la sangre total que teníamos en los pacientes. Fácil, si el paciente tiene una hemorragia que está amenazando la vida, usted lo que tiene que hacer es pedir 6666, ¿cierto? Uno se siente como que está haciendo mucho por el paciente, entonces acá vemos, por ejemplo, que en el protocolo de transfusión masiva de la Universidad de Stanford, en el libro de crisis obstétricas, entonces dice que si usted tiene un paciente con una hemorragia obstétrica mayor, entonces usted le transfunde un paquete de transfusión masiva de Stanford, el de ellos son 6 unidades de glóbulos rojos, 4 de plasma fresco congelado y una aféresis de plaquetas, y otra vez vamos viendo allá abajo que dicen reemplácele el fibrinógeno rápidamente. Acá vamos a empezar uno de los puntos de discusión más interesantes de esta charla, es que ellos todavía tienen un paquete de transfusión masiva donde hay plasma en vez de crioprecipitado, pero de todas maneras dicen póngale el crioprecipitado rápido si usted cree que el fibrinógeno está en menos de 200. Y de nuevo le dice pues mídale las pruebas de coagulación, y otra vez aparece pues la palabra tromboelastografía y Rotem. Ellos dicen que rápidamente usted estabilice a la paciente, rápidamente le tome un tromboelastograma y un Rotem al paciente, y si ven esta diapositiva pues es muy parecida a la primera que les mostré del New England, donde ya no es en el grupo de la hemorragia en general, sino en la hemorragia obstétrica, donde hacemos otra vez lo mismo. Limitar la reanimación a 1 o 2 litros de cristaloides, y lo voy a repetir porque ese concepto tiene que salir muy claro en esta charla. No vamos a poner una carga muy grande de cristaloides, activamos el protocolo de transfusión masiva, llamamos al grupo de obstetras para parar el sangrado que tiene el paciente, porque si no paramos el sangrado no hay forma de que el paciente salga adelante, mantenemos la normotermia, tratamos la hipocalcemia, que es un pilar de la coagulación, y medimos todas las pruebas de coagulación de los pacientes. Cuando usted se empieza a encontrar conceptos tan claros y tan básicos repetidos en las grandes revistas, es porque es como más o menos una verdad aceptada en la medicina en este momento, y si se dan cuenta es repetir exactamente lo mismo, pero ya en las pacientes obstétricas. Entonces, con respecto a los paquetes de transfusión masiva en hemorragia posparto, queda claro el concepto número 3, y es que se están usando y que son muy fáciles de manejar y que aparecen en los protocolos de hemorragia obstétrica en el mundo entero. Pero entonces, mire cómo es de bonito la acción y la reacción, que en el 2007 sale Irak, pues, y sale la guerra y la medicina que se deriva de la guerra, y salen los paquetes de transfusión masiva, y empezamos a ponerle paquetes de transfusión masiva a todo el mundo, y entonces nace el PDM, donde nos dice, mire, es que de pronto no hay que manejar las transfusiones de los pacientes basadas en los productos, sino en los pacientes. O sea, realmente todo el mundo necesita toda esa sangre, es que no nos alcanza la sangre ni siquiera pues para todo el mundo. Nosotros hemos tenido en la clínica momentos en los que hemos tenido choques, códigos rojos de las maternas, que nos gastamos una gran cantidad de hemoderivados y nos toca cancelar la cirugía del corazón al otro día, y viceversa, y eso que tenemos un banco de sangre maravilloso. Entonces el PDM, que es otro tema para otra charla, nos dice, mire, a los pacientes hay que llevarlos sin anemia, y ese es un tema del cual nos tenemos que sentar a hablar, porque seguimos llegando a cesáreas con hemoglobinas, seguimos llegando a partos con hemoglobinas bajitas. Tenemos que reducir el sangrado, y entonces tenemos que ver si adicional al fenómeno mecánico que lleva el sangrado, llámese acretismo, atonía, etcétera, el paciente está sobredesarrollando una coagulopatía, y para saber eso hay que hacerle un point of care, o sea, una prueba de coagulación que se hace en la cama al lado del paciente para saber cómo le vamos a corregir la coagulopatía y evitar que se perpetúe el sangrado, para tener una práctica de transfusión que es restrictiva y no probablemente todas esas cosas.
Y entonces empiezan a aparecer todas las guías de manejo de la coagulopatía del sangrado en trauma, que es el que lidera el conocimiento de la transfusión, donde nos dice que tenemos que orientarnos al problema y al paciente y no pues esa recetica tan bonita de los 6, 6 y 6, que es bacana, de pronto fácil, de pronto no es lo mejor para todos los pacientes. Y entonces, en el desarrollo de guías en todos los escenarios del choque hemorrágico, aparecen las pruebas de tromboelastografía o tromboelastometría, como el TEC y el ROTEM, como un componente muy importante para poder determinar en la cama del paciente el componente coagulopático del paciente y corregirlo de una manera fina. Ponerle al paciente el hemoderivado que necesita en el momento que necesita y no como una escopeta regadora. En cirugía cardiovascular es quizás donde más sedimentado también se encuentra este tema y se recomienda que tomemos estas pruebas como lo hacemos nosotros en la clínica todo el tiempo. Entonces, volvemos y nos pegamos detrás de los del trauma. Si ya dijimos que los paquetes de transfusión masiva quizás son demasiado y quizás le estamos poniendo más cosas a las pacientes de las que no necesitan y que necesitamos medir la coagulación al lado de la cama de los pacientes, hagámoslo. Entonces empieza este estudio muy bonito en Liverpool, que fue el artículo que yo le mandé a José, donde lo que hacen es que a las pacientes que tienen hemorragia obstétrica mayor, les toman un ROTEM para ver exactamente qué es lo que está pasando y ponerles los hemoderivados que necesitan en el momento que los necesitan. Y entonces ellos encuentran, y acá es donde yo les tengo que empezar a enseñar conceptos, que el A5 del FIBTEM, que se los voy a presentar más adelante en esta charla, es un parámetro que ustedes van a poder ver en el ROTEM, que también ya se los voy a presentar, que les va a permitir más o menos a los 5 minutos de correr el ROTEM, ver cómo está el fibrinógeno de la paciente, si el paciente va a necesitar, cómo está el estado de la coagulación de la paciente para saber si el paciente va a necesitar solamente sangre o el paciente va a necesitar crioprecipitado, plasma fresco congelado o va a necesitar plaquetas. Y entonces ellos de una manera significativa encuentran que al reanimar las pacientes en hemorragia obstétrica posparto mayor, con estos algoritmos, los paquetes de trauma que se ponen, entonces eran ponerle un paquete de trauma o seguir un algoritmo guiado en ROTEM, veían que a estos pacientes se les ponía menos sangre, se les ponía menos plasma. Poner menos plasma es muy importante porque el plasma es el componente de los hemoderivados que más lesiones inflamatorias produce, como el taco y el trali. Entonces, no poner plasma es muy importante. Disminuía el uso de crioprecipitados y disminuía el uso de glóbulos rojos en estos pacientes. Entonces, llegamos al concepto número 4, y era que nosotros intuitivamente ya sabíamos que no es lo mismo una señora teniendo un bebé que un soldado de Irak. Pero parece un concepto como muy básico, pero no es tan básico porque tomamos un montón de cosas de la medicina militar y las hacemos en la obstetricia como si fueran iguales, y es que no son iguales porque la hemorragia obstétrica posparto y la hemorragia en trauma son dos enfermedades distintas. Son dos enfermedades distintas. O sea, así como al paciente que le duele el tórax porque tiene una disección de aorta y al paciente que le duele el tórax porque tiene un infarto, tienen dolor torácico los dos, pero son dos enfermedades distintas. La hemorragia de la paciente embarazada y la hemorragia del trauma son dos enfermedades distintas y no las podemos manejar igual, porque es que las maternas llevan 9 meses preparándose para sangrar. Cuando una paciente empieza a sangrar en un posparto, empieza a sangrar con un fibrinógeno de 4 y no tiene los mecanismos fisiopatológicos del parto. Entonces, cada uno de estos conceptos nos daría para una charla entera, pero vamos a quedarnos con el concepto de que nuestras embarazadas no son soldados de la guerra de Irak. Y además, para hacer todavía más fina la medicina, que es a lo que nos dedicamos nosotros en estos días, no solamente las embarazadas son diferentes a los soldados, sino que cada una de las causas de hemorragia obstétrica es en sí una enfermedad. Entonces, el comportamiento coagulopático de una paciente que sangre 4 litros por una abrupción, por una placenta
trastornos de adherencia de las placentas, atonía, esto es completamente distinto. Y no podemos caer en la sobresimplificación de ponerle un paquete de transfusión masiva a todas, porque en unas nos van a faltar componentes de la coagulación y en otras nos van a sobrar porque son enfermedades distintas. Entonces caemos en el concepto número 5 con esta foto que me facilitó el doctor Sanín. No es lo mismo, no es lo mismo tener una hemorragia posparto por una atonía en un trabajo de parto prolongado con una infusión prolongada de oxitocina que tener una hemorragia posparto en un paciente con un acretismo. Son, desde el punto de vista hemorrágico, dos hemorragias distintas. Evidentemente, obstétricamente son dos enfermedades distintas, pero hemorrágicamente son dos hemorragias distintas. Entonces, ¿cómo hago ese diagnóstico? Estamos metidos en este locura del código rojo, estamos corriendo, todos hemos estado ahí, ¿cierto? La señora empieza a sangrar, vuelve a la pasar al quirófano, móntela en los estríos, póngale una infusión de uterotónicos, páseme el balón de Bacri, son demasiadas órdenes a la vez. Entonces, en ese momento, lo que recomiendan las guías mundiales es el uso del Rotem, que es un aparato que ya tenemos en la clínica que nos permite medir el estado de la coagulación al lado de la cama del paciente para saber qué le vamos a poner. Entonces, lo que uno hace es que uno saca sangre. La sangre del paciente se mete en una máquina que es completamente automática, pero realmente la máquina lo que hace es que tiene una coquita donde se pone la sangre total. Y esa sangre total, hay un pin que se mete en la coquita y el pin empieza a dar vueltas. Y la sangre se empieza a coagular. Y en ese proceso de que la sangre se empieza a coagular, ese pin va a generar una gráfica que se llama un temograma y eso es lo que nosotros vamos a leer. Las pruebas viscoelásticas se están usando en Europa desde hace muchísimo tiempo. Tienen guías en sí misma para el uso en hemorragia de todo tipo. Y las guías nacionales de transfusión las trajeron a Colombia cuando nos hicieron ir a esas reuniones del lanzamiento de las guías nacionales de transfusiones, pues recomiendan que en las transfusiones masivas tengamos pruebas viscoelásticas, entonces pues conseguimos el Rotem en la clínica y desde eso nos hemos dedicado a aprenderlo a usar. Entonces, ¿cómo vamos a meter este cuento del Rotem en ese escenario orquestado del código rojo? Entonces, identifico al paciente con sangrado masivo según la especialidad. Entonces, nosotros en el Rosario lo tenemos bien organizado. Se canta el código rojo, no les dé pena cantar el código rojo, eso salva vidas. Las niñas del laboratorio están conectadas, ellas inmediatamente que se canta un código rojo, suben 2 unidades de glóbulos rojos seronegativas sin necesidad de llamar al laboratorio, ellas lo suben sin necesidad de llamar al laboratorio. Y se activa el protocolo de transfusión masiva. Cuando las niñas del laboratorio oyen código rojo, ellas no solamente nos suben las 2 unidades de glóbulo rojo seronegativo que necesitamos, sino que ellas empiezan a organizar el paquete de transfusión masiva en el quirófano y en el laboratorio y están listas. Y empezamos un paquete de transfusión masiva con un acercamiento que yo diría que es el estado del arte hoy en día, que es el acercamiento híbrido. De acuerdo a lo profuso del sangrado y a la velocidad del sangrado, tomamos la decisión de si de entrada nos vamos con un paquete de transfusión masiva completo. Cuando los pacientes están con una volemia, sangran una volemia a chorro, ¿cierto? No tenemos tiempo y tenemos que pedir un paquete de transfusión masiva completo. O podemos empezar con un acercamiento híbrido donde recibimos esas 2 unidades de glóbulos rojos seronegativos y decimos, espérate, hagámosle el Rotem y ya te voy a decir qué más me vas a mandar. Inmediatamente tomo una muestra en un tubo de sangre azul citrada, que ya los tenemos listos, organizados en los quirófanos, y organizo los pilares de la hemorragia, los pilares del algoritmo de choque hemorrágico, que son normotermia, me seguirán viendo con mi cobija y con mi equipo de calentador de líquidos, calcio, que es otro tema bien importante porque el calcio en la hemorragia obstétrica, el calcio mejora la coagulación, pero en la hemorragia obstétrica tiene un papel importante en el tono del útero también. El ácido tranexámico, que ya sabemos que se pone en las primeras 3 horas de sangrado. Están ustedes parando el sangrado quirúrgicamente, paro la anemia, paro la acidemia y entonces
qué es lo que yo voy a ver, qué es la curva que yo voy a ver o el temograma, que es la gráfica que me reporta el ROTEM, o sea, ese coágulo, esa sangre que se está coagulando en esa coquita, con ese palito que la va revolviendo, va generando esta gráfica, y esta gráfica, para los que me conocen, es como una copa de vino acostada. Vamos a pensar que es una copa de vino acostada, vamos a pararla, tiene un palito que es el CT y luego tiene pues la forma de la copa de vino. Y realmente esto se llama un temograma. Yo no les voy a enseñar a leer un temograma hoy porque eso es tema para charla de 1 hora, pero el temograma nosotros lo tenemos instalado en la Clínica del Rosario de manera que el temograma se abra en tiempo real en las pantallas de los computadores de los quirófanos de nosotros. Entonces, mientras ustedes están parando la causa mecánica del manejo de la hemorragia, nosotros estamos mirando en el computador y en el minuto 5 aparece acá abajo, acá pongo mi cursor, un concepto muy importante que se llama el A5, que es la amplitud del coágulo en el minuto 5. O sea que, digamos que yo tomo la muestra, bajo la muestra al laboratorio, ellos la montan más o menos en el minuto 8, yo estoy viendo el A5, que es la amplitud del coágulo al minuto 5, y esa amplitud del coágulo al minuto 5 es la que me va a permitir saber qué tipo de coagulopatía, si la tiene la paciente y cómo la debo intervenir. Y el ROTEM tiene una cosa muy bonita. Yo me río cuando veo esto y parece, hoy en día me río, pero hace 2 años no me reí cuando usé mi primer ROTEM. Y es que el ROTEM es como un electrocardiograma. O sea, cuando usted toma un electrocardiograma, usted toma 12 caras. Entonces usted se acuerda de 1, de 2 y de 3, ABL, ABF, ¿cierto? ABR, y luego toma pues DB1, AB6. Entonces usted mira el estado isquémico del corazón en cada una de sus caras. Entonces usted puede tener un electrocardiograma muy bonito en la cara inferior y un infarto en la cara anterior. Hay que mirar todas las caras. Entonces, lo que hace la máquina del ROTEM, lo bonito de la máquina del ROTEM es que esto que les dije acá, que el ROTEM es una maquinita que tiene una coquita que mide la coagulación de la sangre, es que lo hace de manera automática, pero no hace 1, sino que hace 4. Y a cada coquita, la máquina de manera automática le echa un aditivo que me permite ver la coagulación en cada una de sus caras. Entonces el ROTEM no es un ROTEM, sino que son 4. O sea, el examen saca 4 partes y esas 4 partes que vamos a hacer en hemorragia obstétrica se llama EXTEM, que mira la vía extrínseca de la coagulación, FIBTEM, que mira el componente del fibrinógeno, APTEM, que mira el componente de la fibrinolisis, y el INTEM, que mira el componente de la vía intrínseca de la coagulación. Pero ustedes son tan afortunados que los algoritmos de hemorragia obstétrica están basados principalmente en el FIBTEM. Y se ha visto que un A5 del FIBTEM, o sea, la prueba da, salen 4 temogramas en el resultado, y uno de los temogramas me muestra el A5 del FIBTEM, es un gran predictor de la hemorragia obstétrica, porque tener fibrinógeno por debajo de 200, que equivale a un A5 del FIBTEM por debajo de 12, es predictor de hemorragia obstétrica mayor y requiere corrección con crioprecipitado o concentrados de fibrinógeno, que tenemos en la clínica los dos, y no con plasma fresco congelado. Los paquetes de transfusión masiva que le están poniendo que le estamos copiando a los soldados de Irak, que son con plasma fresco congelado, tienen una concentración de fibrinógeno igual a la concentración del fibrinógeno de la población normal. Entonces, si yo hoy que estoy aliviada, voy y dono sangre, de mi sangre sacan glóbulos rojos empacados, sacan plasma y sacan crioprecipitado. Mi plasma tiene 2 gramos de fibrinógeno, que es lo normal. Las embarazadas deben tener de 4 a 6. Si yo reanimo una embarazada con plasma,
En vez de reanimarla con crioprecipitado, que tiene una alta concentración de fibrinógeno, estoy diluyendo todavía más la cantidad de fibrinógeno y probablemente empeorando el pronóstico. Cuando yo le hago a la paciente un Rotem, puede pasar, que fue lo que encontró McNamara, que en etiologías como la atonía uterina, la paciente solamente necesite glóbulos rojos empacados. Y yo, después de haberme estudiado todo esto, reconozco que muchas maternas les puse plasma fresco congelado por atonía, probablemente sin haberlo necesitado. En cambio, las pacientes que desarrollan coagulopatías por fenómenos como una embolia de líquido amniótico, que es una calamidad, o fenómenos como un abrupcio de placenta, desarrollan un consumo anormalmente rápido de los factores de la coagulación, y yo necesitaría tomarle un Rotem a esa paciente en este momento para saber si adicional a los glóbulos rojos le voy a poner plasma plaqueta o crioprecipitado, probablemente crioprecipitado, que es lo que ha demostrado que necesitan la mayoría de estas pacientes, o simplemente le va a poner glóbulos rojos. Cumpliendo con mis promesas con José, para que tengamos tiempo de sentarnos un poquito a discutir este tema. Son las 6:35. Eso era lo que les quería compartir. Isabel, Muchas no se me gracias. ocurre sino decir así o más bonito. Muchas gracias. Sí, cumpliste exactamente unos mensajes contundentes. Para mí el Rotem, te lo he oído hablar en tomadas de tinto, es toda una novedad. Ayer me enviaste un artículo y tengo que pedir disculpas al grupo porque yo siempre he enviado los artículos previos a esta conferencia por PDF y yo no sé por qué ayer no pude y envié un link y a las 3 de la mañana todavía me estaban llegando solicitudes de acceso al artículo y a las 3 ya me cansé y suspendí. Voy a tratar de enviárselos porque me lo leí, el artículo de McNamara es extremadamente claro con respecto al tema que acabas de hablar. Entendí que hay unas hemorragias obstétricas, la mayoría de ellas, gracias a Dios, que no necesitarían todas estas cosas, pero es que a veces no es tan fácil, y que las hemorragias obstétricas secundarias al abrupcio y probablemente las preeclampsias que consumen tanto, tenemos que saber cómo está el fibrinógeno. Así fue que entendí como a grosso modo el tema. El Rotem nos sirve a nosotros para saber el estado del fibrinógeno en la paciente y poder saber qué tipo de transfusión hacemos. Más o menos es lo que te entendí. Mi computador no ha hecho sino vibrar y yo no sabía qué era y entonces me di cuenta que es Mauricio Vasco que nos ha mandado 720 artículos. Okay. Mauricio, como yo sé que estás por ahí y debe ser que tenés unas ganas de hablar, te doy la palabra para saber si tienes alguna otra cosa para decir. No, José, solo los 7 más importantes de lo que dijo Isa para que la gente acceda a ellos. Gracias. Gracias, chao. Bueno, Isa, entonces, vamos a suponer que tenemos una paciente sangrando. Bien lo dijiste, hay que controlar el sangrado, hay que cantar el código rojo, hay que entrar al baño a sacarse el sudor, hay que rezar y hay que hacer un montón de actividades. ¿Cuándo carajos pedimos el Rotem y a quién? ¿Quién lo pide? ¿Lo pido yo? ¿Lo pide el anestesiólogo? Y desde el momento en que la paciente sangra, porque me pareció leer eso en el artículo de McNamara, que prometo enviarlo al chat en tanto logre hacer esta gestión, porque vale la pena, ¿cuánto tiempo debe pasar o cuál es el momento o la ventana importante para pedir este examen? ¿Y quién es el que lo interpreta? Bueno, entonces hay varias cosas muy interesantes respecto al Rotem en hemorragia obstétrica. El Rotem es un examen que sirve en las pacientes que están sangrando. Si el doctor Sanín mañana nos va a montar un caso de acretismo de aquellos, ¿cierto? Donde tenemos una placenta pércreta y la paciente va a empezar la cirugía y la paciente no ha empezado a sangrar, el Rotem no sirve para nada porque el Rotem no predice quién va a sangrar. Entonces eso es muy importante. El Rotem es un examen que sirve para hacer un diagnóstico de la coagulopatía asociada al sangrado. Entonces tiene que ser una paciente que empezó a sangrar.
Ahora, si nosotros nos vamos a entrar a cirugías en las que uno cree que va a haber un sangrado muy grande, como los acretismos, pues vale la pena poner una línea arterial para poder tomar las muestras cuando uno quiera. Pero en la vida normal, en un partico común y corriente, en el momento que nosotros cantamos el código rojo y llegan del banco de sangre con las 2 unidades de glóbulos rojos cero negativos, ahí hay que mandar una muestra, ellos piden una muestra de sangre en ese momento, ahí debemos tomar el Rotem y les van a preguntar que cuál Rotem, eso, nosotros hemos venido educando a los anestesiólogos de la clínica, y el Fiftem. Rotem, que es el Fiftem, porque el Rotem automáticamente, perdón, me equivoqué, José, el Rotem automáticamente tira 3 canales en todos los casos, que es el Extem, el Intem y el Fiftem. Esos siempre salen en todos los Rotem. El cuarto canal es el Aptem, que es la protinina, era un antifibrinolítico que se usaba hace 20 años, pues se llama AP de aprotinina, hoy en día usamos tranexámico. Entonces, el Aptem mide la fibrinolisis y hay otro Rotem, espérate que no me quiere mover acá el computador, que es el Eptem, que mide el componente de la heparina como causa de la coagulopatía. Entonces, el Extem, Intem y Fiftem siempre vienen en el Rotem. El que tenemos que aclarar que queremos es el Aptem o el Eptem. Entonces, nosotros en las hemorragias obstétricas, como no tenemos infusiones de heparina, pedimos el Pues para Aptem. nosotros el que sale siempre es el que sale por defecto es el que necesitaríamos, que es el que tiene el A Fiftem. ustedes, exactamente, a ustedes les sirve cualquiera porque ustedes siempre todos tienen Extem, Intem y Fiftem. Y gracias a Dios que existe y no nos abandonan las hemorragias obstétricas, el criterio más importante en hemorragia obstétrica es el A5 del Fiftem. Entonces, si O el sea, A5 es mayor de 12, el fibrinógeno está bien, y si el A5 es menor de 12, estamos en problemas. estamos en problemas. Pues Y lo, estamos en problemas es que necesitamos reanimar con concentrado de fibrinógeno o con... claro, y como nosotros estamos en Colombia, que a veces tiene cosas buenas, entonces nosotros cogemos medicina gringa y cogemos medicina europea. Entonces los europeos reemplazan eso con concentrado de fibrinógeno y los americanos lo reemplazan con crioprecipitado, y nosotros en el Rosario tenemos los dos y podemos usarlos los dos. Entonces, si usted está frente a una catástrofe hemorrágica en una paciente con un A5 del Fiftem menor de 12, ni siquiera tenemos que esperar a que nos descongelen el crioprecipitado, podemos ponerle 3 o 4 gramos de fibrinógeno que están ahí guardaditos en la farmacia. Es una medida que toma 5 minutos. Súper bien. Había una pregunta ahora que mencionaste que las pacientes no deberían llegar con anemia al quirófano. Alguien preguntó algo así. Es que estoy aquí en primer. Pacientes que van a cesárea o histerectomía presentan anemia moderada, hemoglobina 7-8. ¿Es recomendable transfundir previo a cirugía, en la cirugía o postcirugía? En mi experiencia, siempre que transfundo previo a cirugía, observo sangrado más difícil de controlar. El mundo ha cambiado tanto desde que nosotros estudiamos medicina hasta ahora. A mí me enseñaron que uno no ponía una bolsa de sangre, sino 2. Hoy en día dicen, ¿para qué 2 si con una es suficiente? O sea, transfundir es malo. Transfundir es malo. Entonces uno no transfunde a nadie que no esté sangrando con una hemoglobina de menos de 8 de manera profiláctica. Eso se considera hoy en día, eso se considera hoy en día una práctica no recomendable. Entonces, no se transfunden antes de cirugía. Esos pacientes, según el PBM, que lo tenemos que desarrollar en el manejo de la anemia preoperatorio, ese es otro capítulo, con hematología, deben llevarse a terapia con reemplazo de hierro y, si es necesario, se me olvidó, hierro, ¿y qué es lo que se le pone a los renales? Se me olvidó. Eritropoyetina. Eritropoyetina, gracias. Para que Vio lleguen a la Mauricio que sí quería cirugía. hablar. Sí, es que Mauricio Vasco sí quería hablar. Antes de llegar a la cirugía. Eso es lo que hay que hacer, pero no transfundirlos. Transfundirlos Perfecto. El no se debe doctor hacer. Arturo Cardona está levantando la mano. Arturo. Isa, primero que todo, muchas gracias. Segundo, contame una cosa. ¿Y nosotros será que podemos poner Rotem en todas partes? Porque pues yo sé que aquí hay mucha gente que está escuchándonos. Definitivamente la
la literatura científica nos lleva a que debemos procurar tener estos sistemas en todas partes donde atendamos obstetricia, tanto de bajo como de alto riesgo. Eso sí lo vamos a lograr. Se necesita un líder de la coagulación en cada institución que se ponga esta camiseta y se logra. Yo he acompañado en estos 2 años a montar el programa de Rotem más o menos en 12 hospitales de Colombia y vamos muy bien. O sea, es un procedimiento que uno le hace el post, fácil de hacer, te lo cubre, están las guías nacionales de transfusión, es costo efectivo. También tengo otra presentación donde les muestro cuánto vale un paquete de transfusión masiva. Yo no sé por qué a nosotros se nos ocurrió que transfundir era barato. El costo de un paquete de transfusión masiva, el costo económico directo, no estoy midiendo la estancia en UCI ni ninguna de estas cosas, sino cuánto me vale poner 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma y una féresis de plaqueta. El costo institucional de tener que cancelar las otras cirugías porque las plaquetas son un bien escaso y funciona súper bien. Entonces, en la medida de que haya una persona dedicada a llevar el liderazgo en cada institución, de tercer nivel, esto no va a ser esto no es una prueba para tener en los hospitales de primer nivel, es una prueba para tener en hospitales de tercer nivel, sí se va a lograr. Bueno, entonces esto es el ROTEM traduce tromboelastograma rotacional, o sea que es más un examen que una máquina. Entonces eso es un examen, pero hay una máquina que no está bedside, como dijiste ahora, sino que está en el laboratorio. En cada institución toman la decisión, por ejemplo, en la IPS universitaria está en el puesto de enfermería de los quirófanos, porque ellos tienen los quirófanos centralizados, donde tienen como 20 quirófanos todos juntos. En cambio, nosotros en la clínica del Rosario tenemos quirófanos en 3 pisos. Entonces está en el laboratorio. Está en el laboratorio. Esa decisión, uno asesora a las personas dónde poner la máquina, pero la máquina voy a hacer la maneja. una preguntita aquí, porque pues evidentemente ninguno de nosotros sabe leer un ROTEM. Yo pues me voy a aprender el A5 mayor de 12 y menor de 12 y punto, pero los anestesiólogos de la clínica tienen este conocimiento ya diseminado, o es una cosa que unos sí, unos no, o cómo es el tema. Los anestesiólogos de la clínica han estudiado mucho ROTEM. Esto es nuevo, entrar un concepto nuevo toma tiempo. Nosotros yo los he ido asesorando en los casos de hemorragias mayores cuando se necesita, pero cada vez están más entrenados en el manejo del ROTEM y cada vez lo van involucrando más en los algoritmos. Y la pregunta fácil, entonces tú piensas que esto, como esta es una conferencia de estado del arte, debería ser una cosa que todo obstetra debería involucrar en su armamento en el manejo de la hemorragia obstétrica mayor. Sí. Ha sido más clarito. Bueno, sí. No sé si... sí, porque mira que el obstetra es el líder del código rojo. Entonces estamos en un código rojo, estamos con el obstetra y si estamos desincronizados y el obstetra da la orden, traigan 1000 más de salino, entonces ahí estamos pues dañando todo, ¿cierto? Estamos poniéndole líquidos fríos que no necesita, que toda la cosa. Entonces el obstetra simplemente puede decir en ese momento, porque es que uno a veces necesita como esa ayudita a la otra persona que le dice a uno como, venga, no paremos de ponerle cristaloides porque no le hacemos un ROTEM, ¿cierto? Entonces todos ahí en ese momento, uno les dice a ustedes, venga, ¿será que le ponemos un BACRI? Pues eso no me toca a mí, el BACRI es de ustedes, pero uno les dice, pues yo veo este útero muy maluco, vení, míramelo. Entonces son conceptos compartidos del equipo donde Esto yo es un sugiero. equipo, claro. Pero yo ni sé poner un BACRI, ni es mi decisión poner un BACRI, pero pero te la hueles. pero me la huelo y les digo, ve, ¿qué tal un BACRI? Y muchas veces me dicen, sí, pongámoslo. Perfecto. Entonces, igual. Así es. Esto no es un manejo de que vea a ver si el obstetra es capaz de parar ese sangrado. Desafortunadamente no sé quién es Gerafo, pero Gerafo está levantando la mano. Hola, José, yo Germán Monsalvi. Hombre, Germán, es que dice Gerafo viejo, cambiate el nombre, es muy fácil. Dale, Germán. No, muy buena la conferencia de Isa. 2 cositas importantes a la pregunta de si el obstetra debería saber o no. Yo creo que el equipo quirúrgico toma decisiones en conjunto cuando tenemos pacientes críticas por hemorragia. Hay una cosa que es interesante del examen propiamente del ROTEM, que pronto Isabel no enfatizó, y es que es un examen en tiempo real que va armando la curva. La curva se va formando a medida que va pasando el tiempo.
si uno quisiera esperar el final de la curva, tendría que esperar 20 o 25 minutos. Y por eso es que Isa hace énfasis en que la 5 del FITEM se puede ver pues, como esa 5 en los primeros 5 minutos. Y es una gráfica que se ve en los computadores de la clínica en tiempo real. Entonces, vale la pena que cuando empecemos a hacerlo y ustedes estén cerquita de nosotros, podamos ver en el computador cómo se va armando la curva. Y esa tiene una diapositiva muy bonita cuando ella compara las curvas con las copas de vino y de manera inicial cuando la curva va apareciendo, uno se va dando cuenta qué tipo de curva tiene y qué presunción en el tema de hemorragia puede tener, si es compromiso del fibrinógeno o de las plaquetas o es fibrinólisis aumentada. Y yo creo que es importante empezar a mirar básicamente cosas gruesas con ustedes. Cuando tengamos pacientes y tengamos la curva, la miramos en el computador y vamos viendo el desarrollo de la misma para que ustedes se vayan familiarizando con las curvas que son normales y con las que no son normales, y ya luego miramos filigranas, si es fibrinolisis o si es compromiso del fibrinógeno, pero vale la pena que nos involucremos todos en el manejo. Y nosotros, pues, en los casos de más riesgo, por decir algo, en los casos de atletismo, podemos usar un algoritmo que es basado en lo que está explicando Isabel. Eso era todo lo que yo les quería decir, ¿no? Germán, muchas gracias. El doctor Gustavo Calle tiene por acá la mano levantada y después la doctora Catalina. Gustavo, adelante. Hola, ¿cómo están? Básicamente mi pregunta es, y ustedes entenderán que yo manejo menos obstetricia hoy en día, pero sigo manejando ectópicos y pacientes bastante chocadas a ratos. ¿Qué tan rápido se comporta esta señora con un ectópico que evidentemente está en embarazos, como para pensar en que puede necesitar en algún momento un crioprecipitado y unos glóbulos rojos en vez de un plasma congelado? O sea, ¿qué tan rápido los cambios fisiológicos del embarazo en estas señoras se dan en un embarazo temprano? Gustavo, me corchaste. Voy a buscar, no me lo había preguntado nunca. Debe existir un estudio donde muestren el fibrinógeno por trimestre de embarazo. Estoy absolutamente segura y hoy lo voy a buscar y te lo mando, no sé. Pero con seguridad tiene que existir. Tiene que, claro, eso porque acuérdense que nosotros estamos muy acostumbrados a ver el ectópico manejado ya por la paroscopia, gracias a Dios, bastante eficiente, pero nos siguen pasando y siguen pasando en el mundo. Dentro de la hemorragia uterina normal, que es de las primeras causas perdón, la normal no, dentro de la hemorragia posparto, hemorragia en la embarazada, que es de las primeras causas de muerte, sigue estando ahí en su lista, sacando la mano siempre el ectópico. Entonces, por eso lo pregunto. Sí, pero de todas maneras, lo que hay que recordar aquí es que, curiosamente, si uno revisa las causas de mortalidad materna, el embarazo ectópico es la primera causa de muerte materna en primer trimestre. Exacto, él sigue sacando la mano, él sigue diciendo aquí por ahí estoy. debe haber algo, pero Isa con seguridad ahorita a la hora del almuerzo ya me tiene el dato viejo. No, claro que sí, que ahí lo vamos a buscar. Muy interesante la pregunta. Gracias. Catalina. José Fernando, gracias. Isa, muchas gracias por la presentación muy clara para los ignorantes del tema, como yo. Lo único que yo quisiera decir es, yo le acabo de mandar a José una diapositiva que si quiere la puede compartir. Yo hice un ejercicio hace un par de años cuando hicimos el congreso de placenta ácreta. Los valores de hemoglobina que a veces uno ve en los libros óptimos para llevar una paciente a cesárea, a veces no aplican, digamos, en los sitios donde vivimos, porque uno tiene que tener en cuenta la altura, ¿cierto? Entonces yo hice un cuadrito de la hemoglobina que debe tener una paciente por trimestre para no considerarla anémica en Medellín y en Bogotá, que fue donde hice el ejercicio. Eso es muy importante porque, pues, como dijo Isa, pues como yo creo que la gran responsabilidad de nosotros los que hacemos control prenatal y mandamos las pacientes o las programamos ya para el parto, para la cesárea, pues tenemos un tiempo bueno para hacer la corrección de esas hemoglobinas con ferroterapia o con lo que sea necesario y ojalá no faltando 15 días para el parto. Entonces, es simplemente esa anotación que si quieren, pues que les compartan el cuadrito y tener en cuenta que en Medellín una paciente no debe llegar con una hemoglobina por debajo de 11.5 a una cesárea porque pues eso es
Ya vimos que es pues deleterio pues para el resultado perinatal. Gracias. Ya envié la gráfica que acabas de mandar, Cata, a la lista de difusión que yo uso para invitar a esta conferencia, que fue a la que no fui capaz de mandar el artículo de ayer. Prometo mejorar y tratar de mandar el artículo que me mandó Isa, que realmente es bastante ilustrativo al respecto de esta conferencia y de otros temitas. Isa, yo, para ser justos con el tiempo, faltan 5. Yo de verdad te quiero agradecer tu conferencia. No se me ocurre nada más claro para un tema que para nada es fácil y lo hiciste parecer como si la cosa fuera pues muy sencilla. Yo creo que la semilla quedó sembrada. La claridad de tus conceptos y la contundencia de ellos para dejar 5 mensajes para que nos llevemos para la casa cumplen todos los criterios de esta pequeña conferencia. Te quiero agradecer por eso, te quiero agradecer tu deferencia. Seguramente estarás invitada para otras conferencias en este espacio si tú así lo quieres y nos quieres acompañar. A todos les quiero agradecer la presencia. Hubo 110 asistentes. Estamos muy bien para ir empezando. Dentro de 15 días, el 20 de mayo, el doctor Juan Carlos Quintero de Imbanaco nos va a disertar sobre el embarazo en cicatriz cesárea, que respecto de su diagnóstico y el manejo actual, eso siempre ha sido un pequeño chicharrón para todos aquellos que hacemos obstetricia. Y Juan Carlos es un enamorado de las imágenes y también es un buen ratón de biblioteca, de manera que seguramente va a ser un éxito. Yo en días pasados les pasé los temitas que tenemos, hay unos espacios porque significa que todavía no tengo conferencias montadas ahí. A todos tengan un gran día. Estamos haciendo fuerza por la doctora María Elena Osorio nuevamente y por nuestro bello país. Isa, muchas gracias nuevamente, te queremos mucho. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Feliz día.